Le doy la bienvenida al curso Mirada Comunitaria de la Atención de Usuarios en Salud Mental. Soy Edith Albornoz Rojas, de profesión psicóloga, doctora en salud mental. En esta segunda clase del módulo 1 vamos a revisar los sistemas de clasificación en psiquiatría. Vamos a ver algunas consideraciones generales. ¿Qué es lo que entendemos por clasificación? Cualquier procedimiento utilizado para construir agrupaciones o categorías en base a atributos comunes. Por codificación entendemos que son procesos de clasificación que requiere la elaboración de criterios que ayuden a organizar cada cosa en su sitio, motivo por el cual, por concepto, este es un proceso completamente prejuicioso y subjetivo. Por diagnóstico vamos a entender en medicina que es el proceso de asignación de determinados atributos clínicos, síntomas y signos a una categoría de un sistema de clasificación. En psicopatología se agregan los cursos y los rasgos de la personalidad. La clasificación es necesaria entonces para lograr una visión coherente del mundo. Se requiere como una función adaptativa para facilitar el funcionamiento individual y la interacción de las personas entre sí y con el resto del mundo externo, limitando a través de este proceso de ordenamiento la complejidad de los estímulos de la realidad. La categorización facilita la codificación, memorización y evocación de la información, ayuda a hacer inferencias, juicios y predicciones, permite también diferenciar entre diagnósticos distintos desde la psiquiatría con el objetivo de que los profesionales de la salud puedan ofrecer el tratamiento más eficaz. Permite también el desarrollo de un lenguaje común entre profesionales de la salud. Sin una categorización sería imposible interactuar de manera provechosa, dada la infinita cantidad de objetos o sucesos apreciables. ¿Cuáles son los orígenes de la CIA y del DSM? Durante el siglo XX y en un contexto internacional, dos han sido los sistemas clasificatorios que han regido principalmente la psiquiatría. Uno pertenece a la Organización Mundial de la Salud y otro a la Asociación Americana de Psiquiatría. La OMS es una entidad dependiente de las Naciones Unidas cuya primera reunión fue en 1948 y es la encargada, entre muchas otras cosas, de realizar la clasificación internacional de enfermedades conocida por sus siglas CIE. Esta clasificación tiene su origen en la lista de causas de muerte, cuya primera edición se editó en 1893 por el Instituto Internacional de Estadística, que fue creado en Londres en el año 1885 y que actualmente tiene su sede en La Haya. Las clasificaciones actuales más utilizadas entonces son el DSM, el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Actualmente está su quinta versión, que es el DSM-5, y también tenemos la CIE, ¿cierto? Que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente está en su 11ª versión, el CIE 11. Mientras el DSM solo se refiere a los trastornos mentales, el CIE abarca todas las enfermedades destinando un capítulo específico, que es el F, a los trastornos mentales. Estas clasificaciones formulan sus categorías en base a la organización de 4 elementos básicos: signos, que son cambios observables y registrables objetivamente, como por ejemplo la fiebre, que si con un termómetro tomamos la temperatura me va a decir si tengo fiebre o no. Síntomas, que son informaciones subjetivas aportadas por el paciente, como por ejemplo que me siento ansioso. Rasgos característicos estables de la personalidad, como por ejemplo rasgos obsesivos. Y curso o evolución. Ambas clasificaciones utilizan tanto criterios de inclusión como criterios de exclusión. La OMS se hizo cargo de la CIE a partir de la sexta edición en 1948, que fue la primera en incluir causas de morbilidad, además de la mortalidad, y también la primera en incluir los trastornos mentales. En 1955 se organizó en París la Conferencia Internacional para la séptima revisión de la CIE, aunque la misma consistió básicamente en ir corrigiendo todos los errores que habían detectados en la revisión anterior, en la sexta. Respecto a las enfermedades mentales y tras evaluar lo realizado hasta entonces, la
OMS estudió en 1959 su uso y utilidad, encontrando suficientes divergencias que aconsejaron la simplificación de los diagnósticos a síndromes clínicos en clasificaciones posteriores. De esta manera, la octava revisión de la CIE se publicó en 1965, en 1975 surgió la novena, la CIE 9, y finalmente, y es todavía la vigente en la actualidad, apareció la CIE 10 en 1992. Esta revisión contó ya con la colaboración de algunos miembros de los comités del DSM de la APA y como venía siendo habitual, su sección quinta se dedica específicamente a los trastornos mentales con unas 100 categorías diagnósticas. La CIE 9 tenía 30. La OMS llevó a cabo el desarrollo entonces de la onceava revisión en más de 20 idiomas. Una de las críticas a las clasificaciones de la OMS es que, aunque hayan contribuido notablemente a mejorar la fiabilidad diagnóstica de los trabajos de investigación, no lo han hecho respecto a la validez diagnóstica en la práctica clínica diaria, aspecto que donde resultan mucho menos útiles en general. En resumen, podemos decir que la clasificación CIE es una clasificación de todas las enfermedades existentes que destina solamente un capítulo a las enfermedades psiquiátricas. Puede ser considerada fundamentalmente descriptiva, tiene mayor énfasis sobre una probable etiología, conserva aún parte de la nomenclatura clásica de la psiquiatría y actualmente en su versión número 11. El CIE 10 es la clasificación oficial de Chile, establecida por ley. Y estas son las categorías diagnósticas de los trastornos mentales en la CIE 10. Tenemos desde un F00 al F09, tenemos los trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos, y ahí podemos encontrar la demencia, los delirium. Tenemos también los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas del F10 al F19, y podemos encontrar ahí los trastornos por abuso de alcohol, marihuana, etcétera. Tenemos del F20 al F29 todo lo que son la esquizofrenia, los trastornos esquizoafectivos y los trastornos delirantes. Tenemos del F30 al F39 los trastornos del humor afectivo, donde podemos encontrar un episodio maníaco o un trastorno afectivo bipolar. En el F40 al F48 tenemos los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y los trastornos somatomorfos, y ahí podemos encontrar todos los trastornos de ansiedad. Tenemos del F50 al F59 los síndromes del comportamiento asociados a alteraciones fisiológicas y también a factores físicos, donde estarían los trastornos por ingesta de alimentos. Del F60 al F69 tenemos los trastornos de la personalidad y del comportamiento en personas adultas. Tenemos del F70 al F79 lo que es la discapacidad intelectual o retraso mental, como todavía se llama ahí. Y tenemos del F80 al F89 los trastornos del desarrollo psicológico, donde podríamos tener como por ejemplo los trastornos específicos del lenguaje y del habla. En el F90 al F98 tenemos los trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia, como por ejemplo los trastornos hipercinéticos, que serían los trastornos de déficit atencional y los trastornos de conducta. Y por último está el trastorno mental no especificado en el F99. Ahora veamos la APA. Por su parte, la Asociación de Psiquiatría Americana comenzó a editar sus propios criterios diagnósticos, los DSM, en 1952 con la publicación del DSM-1 como respuesta a la CIE-6. Se editó bajo una gran influencia de la psiquiatría psicodinámica, ya que las ideas de las escuelas psicoanalíticas eran las que dominaban esa época y, por ejemplo, se introduce el término de reacción gracias a un psiquiatra suizo que es Adolf Meyer, quien vivía en Estados Unidos. Su ámbito de influencia se circunscribió inicialmente a Estados Unidos, ya que en Europa eran mucho más usadas las clasificaciones de la OMS. En 1968, en paralelo a la aparición de la CIE-8, la APA edita la actualización del DSM con el nombre de DSM-2. Una de las mayores aportaciones de esta nueva edición fue la inclusión de un glosario con las definiciones de los trastornos mentales, algo que no existía en la primera versión de la CIE 8 y que sí después apareció también en la CIE 9.
El ámbito de los DSM se circunscribió fundamentalmente a los Estados Unidos hasta la aparición de su tercera edición, el DSM-3, en 1980, que tuvo una increíble difusión mundial y acabó promoviendo la colaboración conjunta posterior con la OMS para las siguientes ediciones de las clasificaciones de ambas organizaciones. Posteriormente, la APA publica la revisión de la tercera edición en 1987, conocida como DSM-3R, la cuarta edición o DSM-4 en 1994 y la revisión de esta o DSM-4 revisado el 2000. Y finalmente, en el 2005 aparece, o sea, en el 2013, perdón, aparece el DSM-5. Entonces, podríamos decir como resumen que el DSM se originó como un sistema diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, preocupado únicamente de la clasificación y el diagnóstico de enfermedades mentales. Aparece como una respuesta de la psiquiatría a la subjetividad diagnóstica previa, ¿cierto? El propósito del DSM es establecer una clasificación universal de la patología psiquiátrica que se puede emplear como un dato estadístico válido independiente de dónde provenga. Es importante entonces tener claro esto, ya que los criterios son bastante estrictos y eso provoca que muchos cuadros clínicos queden fuera. Hasta el DSM-4 revisado era una clasificación multiaxial, ya que implicaba una evaluación en varios ejes, cada uno de los cuales pretendía concernir a un área distinta de información que podía ayudar al clínico en el planteamiento del diagnóstico, tratamiento y predicción de los resultados. Y los ejes eran el eje 1 para todos los trastornos clínicos y otros problemas que pudieran ser objeto de atención clínica. El eje 2 tenía los trastornos de la personalidad y el retraso mental. El eje 3 tenía todo lo que son las enfermedades médicas. El eje 4 tenía los problemas psicosociales y ambientales. Y el eje 5 tenía la evaluación de la actividad global. En el DSM-5 se elimina el sistema multiaxial, ¿ya? Y en general los especificadores contextuales de los ejes del DSM-4, que era el eje 4, ¿cierto? Y el eje 5 se recogen en el DSM-5 con la evaluación específica de factores ambientales y psicosociales y la evaluación de discapacidad con formas e instrumentos ya utilizados, lo que lo acerca a guías de la CIE y la OMS ya consolidada. La nueva estructura organizativa se corresponde con la organización de los trastornos que empleará la CIE 11. Y con eso terminamos de ver la clasificación. Los invito a la tercera clase para revisar lo que son los derechos humanos que están vinculados con la salud mental. Cualquier duda o consulta me escriben al correo o a través del foro. Muchas gracias y hasta luego.